Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Andresito, Fernando Avalos, Feilon Locuendo, C7 Cercero, Marcos Montano, La Flojera It, Dark, Spectra Phantom, Prian Mateo, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 18. En una de las avenidas principales del horario, una escena violenta interrumpió el ambiente festivo de la feria de monstruos. Esta cosa no morirá. Fiona gruñó, moviendo los puños, enviando spam al cuerpo carnoso de la criatura. Viola, una monstruosidad carnívora parecida a una flor cuyas mandíbulas babeaban una sustancia ácida. Los golpes enviaron una nube de esporas, pero no causaron ningún daño significativo a su gruesa piel. Fiona, te dije que golpear esta cosa no funcionará. Fiona gritó por detrás, con la voz nerviosa y llena de frustración. Sí, lo dijiste. Fiona bramó saltando hacia atrás para evitar un aluvión de enredaderas que se estrellaron contra el suelo, donde había estado parada un segundo antes. Fiona tejió a través de las enredaderas de amarre con precisión, mientras trataba de encontrar una abertura entre los duros pétalos del monstruo. Una de estas flores casi se come a una persona hace un tiempo. Terminemos esto rápidamente. La viola rugió con un sonido agudo y desagradable, abriendo repentinamente sus pétalos y liberando una nube de esporas venenosas. ¡Atrás!, gritó Ice, que no había dicho nada hasta ese momento. La joven espadachina se movió con una velocidad inhumana, su espada larga atravesó el aire en un arco preciso que dispersó parte de la nube mientras se paraba al frente del grupo. Sus ojos dorados se enfocaron en el centro de la criatura, apenas visibles entre los pétalos y el limo. Ahí está. ¿Puedes alcanzarlo?, preguntó Lefilla, ya canalizando magia en su bastón. Ice asintió sin apartar los ojos de su objetivo. Prepárate. Solo necesito una oportunidad. Fiona apareció por el flanco izquierdo, rompiendo una enredadera que buscaba atrapar a Lefilla. Te tenemos cubierto. Hazlo rápido. Entendido. Gritó Lefilla, retrocediendo cuando su voz comenzó a recitar el hechizo. Haz de luz desatado, arco del árbol sagrado. Eres un experto con el arco. Dispara, francotirador hada. Penetrar, flecha de precisión absoluta. Arx Ray. El rayo blanco atravesó el aire y explotó contra el cuerpo de la viola, provocando que gritara de agonía y abriera aún más sus pétalos. El núcleo quedó expuesto. Sin perder un momento, Ice saltó. Su espada larga brilló como una lanza de luz, y con un solo corte hacia abajo, atravesó el núcleo con precisión. La viola chilló una última vez antes de desplomarse como una flor marchita, su cuerpo deformado cayendo al suelo en una masa inerte. Los 4 guerreros se quedaron quietos por un momento, respirando pesadamente. Eso fue más duro de lo que esperaba, dijo Fiona, limpiándose los puños con un trapo que sacó de su cinturón. ¿Qué hacía un monstruo en medio de la ciudad? Fiona murmuró, frunciendo el ceño. No parece un accidente, dijo Ice en un tono tranquilo pero firme, mientras escuchaba el bullicio de otras partes de la ciudad. Lefilla tragó saliva. ¿Crees que alguien los dejó ir? Los 3 mayores intercambiaron miradas silenciosas. Tal vez, dijo Fiona finalmente, y eso significa que esto es solo el comienzo. Ice volvió a mirar al cielo, con expresión seria. Algo se acercaba. Ella lo sintió en el aire. Justo cuando el grupo comenzaba a recuperarse de la pelea con la viola, un estremecimiento corrió por el suelo bajo sus pies. Un estruendo seco, como relámpagos sin truenos, resonó por todo horario, convirtiendo los gritos de la feria en un mar de alarma. ¿Qué fue eso?, Lefilla murmuró, mirando en dirección al Coliseo Ganesa, de donde provenía la conmoción. Entonces lo vieron. Volando por los cielos a una velocidad cegadora, una criatura descendió envuelta en fuego. No era un monstruo ordinario. No tenía alas de murciélago ni las gruesas escamas de los dragones tradicionales.
La criatura era una extraña mezcla entre pájaro y dragón, su plumaje ardía como brasas al rojo vivo y cada aleteo de sus alas dejaba un rastro resplandeciente que se desintegraba en el aire como llamas que devoraban oxígeno. En un abrir y cerrar de ojos, una columna de fuego descendió del cielo, desintegrando un gigantesco lomo plateado. El cuerpo del monstruo no se quemó, simplemente dejó de existir. Tiona parpadeó, boca abierta. ¿Qué diablos fue eso? Dragón. Alguien gritó entre la multitud. Apareció un dragón en la ciudad. Ice no dijo nada. Su expresión se congeló. El fuego que ardía en el cielo parecía reflejarse en sus ojos dorados, pero no con asombro, pero con furia. Su mandíbula se tensó, sus dedos apretándose en la empuñadura de su espada. ¿Oye? Preguntó Tione, notando el cambio. ¿Estás bien? Ice no respondió. Ella solo murmuró en voz baja, con una calma que heló la sangre. Dragón, dragón. Tiona y Lefilla la miraron, algo preocupadas. Conocían esa voz. Ellos conocían esa mirada. Ice Wallenstein odiaba a los monstruos. Pero su odio por los dragones era algo que ni siquiera trató de ocultar. La criatura en el cielo hizo una pausa por un momento, su mirada se centró inexplicablemente en algún punto de la ciudad y luego, con un rugido final que pareció una mezcla de canto y trueno, voló hacia el horizonte. El aire aún vibraba con el eco del rugido y la ardiente explosión. La calle estaba en caos, pero el grupo de la familia Loki permaneció inmóvil, mirando al cielo abierto donde segundos antes una criatura ardiente había cruzado como una estrella fugaz. Tiona frunció el ceño, aún procesando lo que vio. Eso fue un dragón. Pero no parecía una normal, ¿verdad? Tione estaba alerta, pero con los ojos puestos en Ice. Oh. La espadachina no respondió. Se quedó rígida, completamente quieta, con la mirada fija en el cielo como si pudiera perforarlo. Su rostro, una vez endurecido por la furia, se había suavizado. Sus labios se abrieron ligeramente y algo dentro de ella se movió, algo que no había sentido en años. No era solo un monstruo. No era solo un dragón. Lo fue, algo más. Un estremecimiento recorrió su pecho. Algo cálido, familiar. La esencia que flotaba por el aire a raíz del fuego no era solo mágica, fue espiritual. No era maldad, ni hambre asesina. Lo fue, presencia. Una presencia tan poderosa que se sentía familiar. Los recuerdos la golpearon como ráfagas. Una voz suave, una calidez envolvente y una melodía antigua que solo escuchaba en sueños. Ice le puso una mano en el pecho. «Mamá». Ella susurró. Las otras chicas la miraron desconcertadas. Tiona se acercó con cautela. «¿Qué dijiste?» Ice no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en el cielo, pero ya no con odio, pero con algo entre nostalgia y confusión. Ella había reconocido una chispa. Un eco del ser que una vez la había protegido con amor incondicional. Y ahora, ese mismo sentimiento vino de la criatura que todos llamaban dragón. Ice apretó los labios, sus pensamientos se arremolinaban como una tormenta sin rumbo. Algo en su pecho latía con fuerza, como si su cuerpo estuviera tratando de entender lo que su mente no podía. La sensación que dejó esa criatura en el aire era cálida, envolvente, pero abrasadora al mismo tiempo. Caótico. ¿Por qué te sientes así? Recordó los suaves brazos que una vez la envolvieron cuando era solo una niña. La voz que susurraba canciones que ya no entendía, pero que aún resonaba en su alma. Su madre, el gran espíritu. Su esencia era calma, pura armonía, como la brisa de un bosque milenario. Pero lo que había sentido hoy, eso era lo mismo, pero distorsionado. El calor no fue un abrazo, fue un incendio. La voz no era un susurro, era un rugido que sacudía los huesos. ¿Cómo puede sentirse igual pero tan diferente? Ella agarró la empuñadura de su espada. Algo dentro de ella le dijo que debía seguirlo, que debía entenderlo. No como aventurero, no como miembro de la familia Loki. No por deber sino porque esa criatura acababa de agitar algo enterrado tan profundamente en su corazón que había olvidado que incluso estaba allí. Una parte de ella anhelaba sentir esa paz de nuevo. Otra temía que nunca la volviera a reconocer. Bell estaba sentado en una esquina de la calle, de espaldas a una pared medio derruida, con la respiración todavía algo fatigada. Con su nueva espada apoyada en sus piernas, su filo aún manchado con rastros de la reciente batalla.
Estia se acurrucó junto a Bel, sonriendo con evidente orgullo, aunque seguía lanzando miradas preocupadas hacia su hijo. A su alrededor, se había reunido una multitud. Algunos le ofrecieron agua, otros comida y algunos simplemente lo miraron con ojos que brillaban de admiración. Ese fue el chico que nos salvó. Un niño gritó desde algún lugar de la multitud. Lo vi golpear ese lomo plateado en el aire. Bel sonrió nervioso, levantando las manos en un intento de calmar la conmoción. Esto en realidad solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. Mentiroso. Una anciana se rió. Cualquiera habría corrido. Te quedaste, chico. Estia se cruzó de brazos y asintió con un expresión, mientras se apoyaba ligeramente contra su costado. Bel, por su parte, se movió incómodamente. La atención ardía más que el fuego de ese dragón. ¿Pájaro? Fuera lo que fuera esa cosa. Y aún más, la voz en su mente resonó. Y Aaron, el dragón del renacimiento, te ha reconocido. Él no sabía lo que eso significaba. No sabía por qué había intervenido Aaron, ni por qué el dragón lo miraba así como si lo conociera. Pero por ahora, no quería pensar en eso. Bel respiró hondo, mirando las caras agradecidas a su alrededor. Parece que ya no eres solo un novato afortunado, Bel. Estia habló en voz baja, apoyando la cabeza en el hombro de Bel. Bel suspiró y cerró los ojos por un momento, dejando que la cálida luz del sol se filtrara a través de las sombras del desastre. No sabía qué vendría después, pero por un momento, solo uno, pudo dejar de correr. Aunque en el fondo sabía que la calma nunca duraba mucho en horario. El santo de la feria. Alguien gritó, riendo, y la risa se extendió por la multitud como una chispa en paja seca. Bel se rascó la mejilla incómodamente, tratando de sonreír para no parecer grosero. Santo. Vamos, no reacciones excesivamente. Murmuró, pero nadie lo escuchó o si lo hicieron, simplemente optaron por ignorar a Bel. Santo cabello blanco. Otra voz gritó, esta vez más fuerte, con más entusiasmo. Y entonces sucedió lo que Bel temía. Alguien comenzó a arrodillarse. Primero uno, luego otro. Pronto varios más siguieron su ejemplo, no como si lo adoraran, sino como si lo respetaran de una manera que lo superaba por completo. Algunos juntaron las manos en oración. Otros simplemente inclinaron la cabeza, murmurando palabras de gratitud o protección. Estia miró a su alrededor, aturdida, antes de soltar una risa divertida. Campana sagrada. ¡Guau! Eso es nuevo. Bel estaba tan confundido como sonrojándose. Quería decir que fue un malentendido, que estaba en el lugar correcto en el momento correcto, pero por alguna razón, las palabras no salieron. En cambio, permaneció en silencio. Escuchando. Observando. La gente lo miraba como si fuera algo más que un aventurero. Como si, en medio del caos, él hubiera sido la llama que nunca se apagó. Ni por fuerza, ni por técnica, pero por determinación. Y en ese instante algo dentro de él cambió. Un calor se extendió desde su pecho. Al principio, era solo satisfacción. El alivio de haber salvado a otros. Pero pronto esa emoción se convirtió en algo más grande, más profundo. Como un río tranquilo fluyendo a través de él. Paz. No fue el tipo de paz que sientes después de una victoria, sino el tipo que llega cuando sabes que hiciste lo correcto. Aunque nadie lo viera. Aunque nadie te lo agradeciera. Desde que llegó a horario, Bel sintió que su sueño de ser un héroe estaba regresando y más fuerte que nunca. Santo, murmuró, con una pequeña sonrisa, mientras el sol continuaba su descenso en el cielo, tiñendo la ciudad de tonos dorados. Y por alguna razón eso no sonó tan mal. Mientras la gente continuaba murmurando su nombre, y algunos niños se acercaban con los ojos brillantes para ofrecerle flores improvisadas hechas de papel o tela rasgada, Bel cerró los ojos por un segundo, dejando que el cálido aire de la noche le rozara la cara. Y entonces, sin previo aviso, algo resonó en la mente de Bel. Una voz silenciosa pero inquebrantable, como un timbre que solo él podía escuchar. Bendición divina del santo de la espada. Mejora drásticamente todas las estadísticas al empuñar una espada. Los ojos de Bel se abrieron de golpe. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. No era una sensación de peligro, sino de algo profundo, antiguo, casi sagrado.
Había sentido ese tipo de revelaciones antes, la bendición divina del contexto, el deseo del abuelo, pero esta se sintió diferente. Más sólido. Más definido. Como si el mundo mismo hubiera reconocido no solo lo que hizo Bat sino lo que era. Sus dedos rozaron la empuñadura de su nueva espada. Como si supiera que algo había cambiado. Que el vínculo entre él y esa espada era ahora más que acero y cuero. Era símbolo, era poder, era destino. Y por primera vez desde que terminó la pelea, Bell realmente sonrió. No de nervios, no de incomodidad. Era una sonrisa tranquila y serena. Casi humilde, pero lleno de una gentil confianza, como si finalmente entendiera una pequeña parte del enorme camino por delante. Estia lo miró, inclinando la cabeza. ¿Qué pasa, Bell? Nada, respondió, mirando hacia abajo a la espada y acariciando la vaina con el pulgar. Simplemente, me siento un poco más preparada. Y luego, entre la multitud, entre los gritos de santo, los aplausos, y el sol dorando los techos de horario, Bell Cranell sonrió. La pequeña sala de interrogatorios todavía estaba tensa, y Bell, que no estaba acostumbrado a estar en el centro de tanta conmoción, se sentía cada vez más incómodo. Las voces de Estia y Loki todavía resonaban en el aire, pero a diferencia de antes, Ganesa ahora intervenía ocasionalmente para calmar las cosas. «Esto es una locura», exclamó Estia, levantando las manos con frustración. ¿Por qué estamos discutiendo sobre algo tan estúpido como ese dragón mirándolo? Es una tontería. ¿Y qué si lo miraba? Loki replicó, con un tono burlón. No estamos diciendo que algo sucedió, pero no podemos ignorar un detalle como este. Un monstruo no suele detenerse a mirar a una persona sin más motivo que atacar. ¿Qué razón podría haber para que el dragón se interesara por Bell? Estia protestó, claramente molesta. Bueno, no está de más estar seguro, respondió Loki con una sonrisa desafiante, claramente disfrutando de la tensión entre ellos. Ganesa, sin embargo, levantó una mano e intervino en su tono tranquilo pero firme habitual. Soy Ganesa. Cálmense, todos. Bell necesitaba hacerle algunas preguntas para aclarar todo esto. Si todo está bien, todo estará bien. Estia, todavía molesta, se cruzó de brazos, pero se calmó un poco cuando vio que Ganesa había intervenido para mantener la paz. Bell se sintió atrapado entre las dos diosas, como un peón en una partida de ajedrez. Los miró a los tres y, aunque algo nervioso, trató de relajarse lo mejor que pudo. Estaba claro que los tres tenían buenas intenciones, pero la situación seguía siendo incómoda. Yo no sabía nada de ese dragón hasta hoy, respondió Bell finalmente, con un tono sincero. Nunca lo había visto antes. Técnicamente, eso era cierto. Su voz estaba llena de honestidad, y aunque para él era una declaración que simplemente relataba los hechos tal como los había experimentado, los tres dioses, gracias a sus habilidades divinas, lo sabían en el fondo. No había un indicio de mentira en su declaración, y debido a eso, las tensiones parecieron relajarse un poco. Estia miró a Bell por un momento, luego suspiró y bajó los brazos. Supongo que tiene sentido, murmuró ella. Aunque no estaba completamente tranquilizada, al menos eso aclaró muchas cosas. Loki también pareció relajarse un poco, aunque su sonrisa torcida no desapareció. Bueno, parece que esa es la verdad, comentó, mirando a Bell con una leve inclinación de cabeza. Aunque, este dragón no parece ser un monstruo común. No tenemos todas las respuestas, pero estaremos atentos. Ganesa asintió, contento de que las cosas parecieran calmarse. Yo soy Ganesa. Perfecto, todo eso está resuelto entonces. Estia, no parece que tu chico esté involucrado en nada extraño, así que tenemos que estar atentos. Bell suspiró aliviado. Al menos ahora podía relajarse un poco. Aunque la situación seguía siendo extraña y algo inquietante, saber que su palabra se estaba tomando en serio le dio un poco de paz. No era que tuviera miedo o culpa, pero las constantes preguntas y sospechas lo ponían nervioso. Gracias, murmuró, agradecido de que al menos ahora la conversación estuviera en el camino correcto. Mientras tanto, Loki y Estia intercambiaron una breve mirada, pero una llena de la rivalidad que ambos compartían. Parecía que todo se había resuelto por ahora, pero Bell no pudo evitar sentir que todo este asunto no estaba completamente cerrado.
Sí, gracias, Bell, dijo Hestia, su tono ahora más suave, aunque todavía tenía un toque de exasperación. Pero la próxima vez, por favor, no hagas que todos piensen que estás involucrado con un dragón. Loki soltó una leve carcajada, como si disfrutara de la situación, pero no dijo nada más. Ganesa, por su parte, parecía contento de que todo hubiera terminado, al menos por el momento. Ganesa, con su imponente figura, se acercó a Bell con una sonrisa amistosa en su rostro. La tensión se había disipado en gran medida, y su presencia, aunque siempre imponente, ahora se sentía casi paternal. Disculpe las molestias, joven, dijo con voz profunda pero amable, sacando algo de uno de los pliegues de su túnica. Se acercó y, para sorpresa de todos, le ofreció a una piruleta. Bell parpadeó, confundido por un segundo, pero luego tomó los dulces con cierta torpeza. Gracias. Ganesa le dio una palmada en el hombro, y con una sonrisa orgullosa que parecía brillar por sí sola, levantó la mano en alto y exclamó: Yo soy Ganesa. Con eso, se volvió con una gracia inesperada hacia alguien que llevaba una máscara de elefante y salió de la habitación, como si acabara de resolver un conflicto internacional en lugar de solo una conversación de rutina. Bell miró fijamente la piruleta por un momento, luego miró hacia abajo con una pequeña sonrisa. Hestia, con los brazos cruzados, gruñó suavemente. Él siempre tiene que hacer una entrada y una salida. Loki, apoyada contra la pared con los brazos cruzados, se rió entre dientes. Al menos tiene estilo. Bell simplemente se encogió de hombros, sin saber aún si reír, dar las gracias o simplemente quedarse con la piruleta como recuerdo del día más extraño de su vida. A medida que descendían por las escaleras de piedra de la sede de Ganesa Familia, dejando atrás la sala de interrogatorios, la luz del atardecer se filtraba por las altas ventanas, bañando el pasillo en tonos naranjas y dorados. Bell caminó en silencio junto a Hestia, la paleta que Ganesa le había dado ya metida en un bolsillo interior. Aunque la atmósfera se había calmado, su mente seguía preocupada. Hestia-sama murmuró de repente, rompiendo el silencio mientras bajaban por uno de los pasillos exteriores que conducían de regreso a la ciudad. Hay algo que aún no te he dicho. Hestia lo miró de reojo, levantando una ceja. ¿Eh? ¿Qué? No me digas que te guardas otro incidente con chicas para ti. Bell agitó la mano nerviosamente. No. Nada de eso. Es algo que sucedió antes del ataque. Hizo una pausa por un momento, esperando a que pasara un grupo de aventureros, luego continuó en voz baja. Antes de que apareciera el lomo plateado, obtuve 2 nuevas bendiciones. Se me aparecieron de repente. Hestia inclinó la cabeza, intrigada. ¿Nuevas bendiciones? Bell asintió seriamente. La primera es un poco extraña, se llama bendición divina del contexto. Me permite entender el trasfondo de determinadas situaciones, como si una persona me lo explicara en tiempo real. Eso suena, Hestia parpadeó, eso suena útil. El otro Apeared, continuó Bell, mirando hacia el cielo teñido de rojo. Apeared apareció justo después de que apareciera ese dragón. Escuché su voz en mi mente. Se llama bendición divina del dragón renacido. Hestia se detuvo en seco. ¿Qué dijiste?, preguntó, su tono de repente serio. Bell también se detuvo, volviéndose hacia ella. Así se llama bendición. Bendición divina del dragón renacido. Después de eso, el dragón me miró y se fue. Los ojos de Hestia se entrecerraron, analizando la información. Gradualmente, sus labios se fruncieron en una línea pensativa. Eso significa, sí, entonces es verdad. No fue una coincidencia. ¿Coincidencia? Ese dragón, Bell. El que apareció hoy tiene que ser el dragón renacido. Si recibiste tal bendición, significa que estás conectado a ella, directa o indirectamente. Y no solo por ese nombre elegante. Esa criatura no era un monstruo común. Ni siquiera parecía uno. Bell tragó saliva. ¿Qué significa eso para mí? Hestia lo miró con firmeza. No lo sé. Pero si tal ser decidió reconocerte como su compañero, entonces algo hoy está sucediendo. Y tú estás en el centro. La pequeña diosa miró hacia abajo durante unos segundos, claramente preocupada, pero luego le sonrió, como siempre hacía para inspirar confianza. Pero no importa cuán grande sea el dragón, Bell.
Eres mi hijo. Y vamos a superar esto juntos, ¿entendido? Bell asintió, su mano formando un puño decidido. Sí, diosa Sama. Estia, todavía reflexionando sobre el asunto, miró a Bell mientras caminaban por una calle estrecha. Por cierto, Bell dijo, cruzando los brazos con una ceja levantada, ¿cómo les mentiste a Ganesha, Loki y a mí? No sentí que mintieras cuando hablaste del dragón. Bell sonrió un poco nervioso, encogiéndose de hombros ligeramente. Es solo que no mentí. Estia lo miró como si no le creyera ni un segundo. ¿A qué te refieres? No. El dragón básicamente te saludó desde el cielo con fuegos artificiales. Bell se rascó la nuca, algo avergonzado. Técnicamente, no sabía nada del dragón hasta hoy. No sabía que existía. Solo escuché su nombre en mi cabeza cuando vi al dragón. Ya se había ido. Entonces, cuando dije que no sabía nada al respecto, estaba diciendo la verdad. No sabía nada hasta que todo sucedió. Estia entrecerró los ojos. Dan maldita sea. Tienes razón. Bell sonrió, un poco triunfante. Técnicamente cierto. Así que los detectores divinos no tienen forma de atraparme. Estia chasqueó la lengua con frustración, pero no pudo evitar soltar una risita al final. Eso fue astuto, Bell. Pero admito que fue inteligente. Has aprendido algo viviendo conmigo. Bell miró hacia abajo por un momento, sus pasos resonando suavemente contra los adoquines irregulares del callejón. El silencio se hizo más pesado, hasta que dijo en tono serio, «Diosa, hay algo más». Ella lo miró de inmediato, su sonrisa anterior desapareciendo. ¿Qué cosa? La bendición divina del contexto. Bell dudó por un momento, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. Cuando me enfrenté al lomo plateado, me reveló algo. Estia frunció el ceño. ¿Qué cosa? El Silverback estaba encantado. Bell levantó la vista, con la expresión tensa. Específicamente encantado de encontrar y atacar a un chico de cabello blanco. Estia guardó silencio durante un par de segundos, como si procesar esa información le llevara un momento más de lo que quería admitir. Chico de pelo blanco, murmuró, casi para sí misma. Bell asintió. El tipo de encanto propio de una diosa de la belleza. Los ojos de Estia se abrieron, ahora completamente alerta. Y solo hay dos en horario capaces de algo así: Ishtar y Freya. Bell terminó la oración por ella, en voz baja. Estia se detuvo en seco, al igual que Bell. Un espeso silencio cayó entre ellos. Incluso el viento pareció calmarse por un momento. Primero el problema con esa chica Sir, y ahora esto. Estia apretó los puños, su rostro era una mezcla de ira y preocupación. Una cosa es estar interesado en ti, pero tratar de matarte. Bell la miró tensa. ¿Crees que es realmente ella? Estia no respondió de inmediato. Ella miró al frente, con expresión sombría. No me gusta sacar conclusiones precipitadas. Pero si ya está usando su encanto con los monstruos para atacarte en medio de una ciudad abarrotada. Estia cerró los ojos frustrada. Eso no es solo interés. Es obsesión. Y eso nos mete en problemas. Bell asintió gravemente. Ya no había ninguna duda. Algo mucho más grande se movía en las sombras y él era el objetivo.